Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Arce López, yo pertenezco a la firma Fabra Molino, nosotros asesoramos en materia de contratación pública. El día de hoy les vengo a compartir de repente las percepciones, distintas percepciones que hemos tenido, cosas que piensan del ámbito de la contratación pública, contratar con el Estado, ser proveedor del Estado, los riesgos, beneficios, de repente hay mucho desconocimiento o cosas que vale la pena complementar o detallar más. Así que me he propuesto una serie de preguntas que la gente comúnmente tiene, responderlas para ver si es pues mito o realidad que realmente pues es así, ¿no? La primera de ellas sería si es verdad que todo lo que el Estado contrata lo tiene que hacer por concurso, si tiene que irse por concurso o no. Nuestra constitución política nos dice que sí, dice que la adquisición de todos los bienes, servicios y la ejecución de todas las obras tienen que ser por concurso, salvo las excepciones que diga la ley. ¿Cuál es el problema entonces? Que hay bastantes causales para las excepciones. Se habla de cuando no hay sustituto adecuado, cuando hay una urgencia evidente, la prórroga de un contrato que ya existía. Entonces son diferentes supuestos por los que inevitablemente se cuelan muchas cosas y terminamos frente a un número bastante importante de excepciones en vez de ser una excepción. Pero en la teoría sí, todo lo que el Estado consigue, bienes, servicios u obras, tiene que licitarlo, salvo excepción. La segunda pregunta o cosa muy usual es, bueno, para lo que yo vendo o el servicio que yo presto, el Estado no lo necesita. Eso sí, no es así. No existe ningún bien o servicio que usted pueda proveer que el Estado no necesita. El Estado necesita todo. Cámaras de seguridad, alguien que le hace, alguien que limpie las ventanas, alguien que le haga mantenimiento a sus extintores, alguien que le haga mantenimiento a sus alarmas de incendio, trapeadores, resma, papel higiénico. No sé qué es lo que usted vende, pero el Estado también lo usa o necesita. Consultorías, asesorías, todo lo que usted piense, bueno, pero lo mío no es un producto, es un tema más como de acompañamiento, de lo que sea, el Estado también lo necesita. No hay ningún producto ni servicio que se me ocurra que el Estado no esté actualmente utilizando. La otra pregunta, o cosa que se suele decir, es que, bueno, pero aunque el Estado necesite mi producto y aunque haya un concurso, el Estado siempre contrata con los mismos. Tampoco es cierto. Lo que vemos, y es verdad, es que a veces 3 proyectos importantes, 3 carreteras, 3 puentes, se las llevó el mismo proveedor, está bien. Pero cuando ustedes ven el grueso de la contratación pública, que es por mucho más del 70% contratos que no llegan a los $50,000, es que le despachen cierta cantidad de llantas para los repuestos de la flota de tal institución. Listo, coge tu pago, se acabó. Esos son todos proveedores diferentes. Solamente el año pasado los casi $2,000 millones que se adjudicaron en contratos se distribuyeron en 126,000 proveedores diferentes. Entonces no podemos estar hablando de que siempre se contratan los mismos. En las mega obras, en proyectos de mucha magnitud, habrán una cantidad más reducida de jugadores y por eso vemos que algunos se repiten de vez en cuando, pero en el gran esquema de las cosas son siempre proveedores distintos. Por ahí mismo, otra pregunta que va muy ligada, que es, ok, pero de repente esos pedidos que tiene el Estado no son para el tamaño de mi negocio, ya sea porque yo oferto cosas más importantes de mayor tamaño o de menor tamaño. Bueno, lo mismo, en la contratación pública hay de todo en el haber. Hay contratitos muy pequeños, órdenes de compras muy puntuales por productos que se están requiriendo constantemente, papel higiénico, resma de papel, bolígrafos, lo que sea. Así como también hay proyectos que vienen una vez cada tanto, como la construcción de un hospital o una carretera, que son de enorme magnitud. Definitivamente que podemos encontrarle un producto o servicio que necesite el Estado que sea de acuerdo al tamaño y a la capacidad del negocio que usted tiene. La otra que mencionan dice, el procedimiento de licitación demora demasiado. Tampoco considero que es así. De vuelta, lo que más hace ruido, vemos en las noticias, es, digamos, la construcción de una mega obra que de por sí es muy compleja y que los proponentes que participaron invirtieron millones de dólares solamente en el diseño de su propuesta y por tanto, pues la pelearán hasta el final. Existen varios recursos que dispone la ley, pero ese no es el grueso de la contratación pública. El grueso de la contratación pública es todo el día el Estado comprando y pagando, comprando y pagando, comprando y pagando bienes o servicios, los mismos que probablemente su empresa ofrece, y no son en procesos que demoran. De hecho, los tiempos son bastante razonables y el tiempo total promedio, nada más para que vean, cuando hablan de un proceso que demora años, como el tiempo promedio igual es solamente de 14 días hábiles. Todo el proceso de compra, desde publicado hasta adjudicado hasta firmado el contrato. Ya después si el contrato es un contrato que es anual o que se extiende en el tiempo, eso es otra cosa, pero no es verdad que el proceso de licitación demora mucho, es solamente la excepción y no la regla. La otra que me dicen es, bueno, ya no gané, mejor lo dejamos así. Porque no solamente no confían en el proceso, sino que tampoco confían en las instituciones que existen
para interponer los recursos o para rebatir los resultados del proceso. Y esto tampoco debe ser así. Les informo que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que resuelve una cantidad importantísima de casos al año, solamente en el 2024 resolvió 316 procesos. Y de esos 316 procesos, revirtió lo que había decidido la entidad en el 59.45% de los casos. Redondéenlo al 60%. O sea que es perfectamente posible y se ve todos los días que una entidad hizo algo, el proponente no estuvo de acuerdo, accionó la vía que había y el tribunal le dio la razón y revirtió lo que hizo la entidad. O sea que no está escrito en piedra lo que sucedió. Si no ganaste, en mi opinión, no vale la pena dejarlo así. Lo que vale la pena es pelearlo si crees que tienes la razón, asesorarte y muy probablemente se te revierta lo que ha hecho la entidad si te asiste pues la razón. Y bueno, por último tenemos una que no es tan alentadora, que es el Estado demora mucho en pagar. Es verdad. Y no hay nada que les pueda decir al respecto de eso. Nosotros somos uno de los únicos países, y el único en América Latina, con control previo y posterior. Esto de que la Contraloría tiene que refrendar nuestros contratos antes de que arranquen y después además tiene que refrendar cada pago a pesar de que son parte del esquema que ya incluía el contrato que ellos también aprobaron. Es un procedimiento que definitivamente tiene que ser revisado y que afecta porque a pesar de que este juego, como les digo, no es solo para algunos, probablemente su negocio sí tiene el producto o servicio que el Estado necesita, pero lastimosamente sí es necesario que tenga la liquidez o la robustez para aguantar unos términos de pago que de repente no son los mismos que se ven en el sector privado. Pero bueno, a pesar de que hay áreas de mejora, el mensaje final de esta exposición es que es perfectamente viable participar, su producto va a encajar con la necesidad del Estado, existen los recursos y no son siempre los mismos. Muchas gracias.